Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo con el foco en las últimas horas mirando a la amenaza nuclear que ha recibido Rusia. Enseguida les contamos la humillación histórica que está planeando Donald Trump sobre Ucrania. Vamos a mirar también a la situación de tensión en Venezuela con dos bombarderos B-52H de Estados Unidos que al parecer están partiendo hacia las costas venezolanas, con informes que llegan desde Colombia y con las últimas horas en torno al 3 y Atlas. Nosotros vamos a empezar mirando a Venezuela, pero en concreto vamos a mirar a uno de los aliados que al menos tenía hasta hace poco, Nicolás Maduro. Vamos a mirar a Brasil para contarles que la Fuerza Aérea Brasileña ha interceptado y ha abierto fuego contra una narcoavioneta venezolana. La aeronave fue reclasificada como hostil y se ha realizado un disparo de detención con el fin de impedir la continuación del vuelo. Es lo que detalla la Fuerza Aérea Brasileña sobre el operativo realizado en el estado de Roraima. A pesar de que el gobierno brasileño ha cuestionado el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe después de reunirse con Donald Trump y buscar un acuerdo para eliminar sanciones y reducir aranceles, el gigante sudamericano ha preferido cooperar con Washington hasta el punto de que ha interceptado y disparado contra una narcoavioneta venezolana que al parecer ingresó sin autorización en el espacio aéreo brasileño. La información ha sido difundida por la Fuerza Aérea Brasileña, que detalla en una nota de prensa que el operativo fue realizado por el Comando de Operaciones Aeroespaciales, en el que se detuvo una avioneta que ingresó sin plan de vuelo y además sin contactar a las agencias de control de tránsito aéreo, razón por la cual fue clasificada inicialmente como aeronave sospechosa, pero posteriormente se elevó a la categoría de hostil por intentar desacatar los llamados de atención. Todo esto en un día marcado por el plan de paz de 28 puntos destinado a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, una propuesta desarrollada por figuras destacadas de la administración de Estados Unidos, entre ellas Steve Witkoff, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y Jared Kushner. En conversaciones con el enviado Kirill Dmitriev, Ucrania no ha participado en su elaboración. Según funcionarios de Estados Unidos, el plan se centra en garantías de seguridad para ambas partes, pero los detalles siguen sin ser revelados. Precisamente empezamos a conocer más detalles sobre esta propuesta que circula sobre el acuerdo de paz con Rusia, que incluye concesiones profundas que podrían redefinir la seguridad y la soberanía de Ucrania. Según la agencia Bloomberg, se plantea que Ucrania ceda territorio en la región oriental del Donbass, levante las sanciones impuestas a Moscú y suspenda las investigaciones por crímenes de guerra. Además, Ucrania tendría que aceptar restricciones en el tamaño de sus fuerzas armadas, lo que le dejaría en una posición vulnerable ante cualquier ofensiva por parte de Rusia. Este escenario se produce en un contexto donde Vladimir Putin ya había respaldado un acuerdo previo sobre el este de Ucrania en 2022, lo que genera preocupación sobre la estabilidad de la región en el caso de que se alcance un compromiso de este tipo. El acuerdo, de concretarse, sería un duro golpe a la posición estratégica y política de Kiev. Abriría un debate internacional sobre el hecho de ceder territorio bajo presión militar y diplomática. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaraba este jueves que Moscú no tiene nada que añadir en relación al diálogo con Washington sobre la solución del conflicto en Ucrania, aparte de los entendimientos alcanzados en la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. De este modo, comentaba la información difundida por medios occidentales acerca de la existencia de un nuevo plan de paz para Ucrania que Estados Unidos habría elaborado en consultas secretas con Rusia. Decía Peskov, no podemos añadir nada nuevo a lo que ya se dijo en Anchorage. En este caso no tenemos ninguna novedad. El revuelo sobrevino después de que Axios informara de que la Casa Blanca está trabajando en secreto con Rusia para elaborar un nuevo plan que ponga fin al conflicto ucraniano. Según varios informantes, el borrador de Estados Unidos estaría compuesto de 28 puntos y se inspira en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás promovido por Donald Trump. La administración Trump, que está renovando su intento de poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania con un plan de paz de 28 puntos que tomó por sorpresa a los partidarios de Kiev en el Congreso, ha provocado que al menos un republicano advirtiera contra lo que parece ser una propuesta
pro-Moscú. Según los informes, el plan fue elaborado por el principal enviado del presidente Trump para las negociaciones, Steve Witkoff, también un aliado importante de Vladimir Putin. Hablamos de Kirill Dmitriev. Fue discutido solo con unos pocos altos funcionarios ucranianos. Los principales partidarios de Ucrania en el Congreso parecían estar completamente desinformados. Decían: no sé en qué consiste este plan de 28 puntos. Me alegra que estemos elaborando un plan. Es lo que decía Lindsey Graham, importante aliado de Trump y partidario acérrimo de Kiev. En este sentido, decía Graham que cualquier plan debe estar respaldado por firmes compromisos militares de Estados Unidos con Ucrania y medidas que limiten la capacidad de Putin para financiar esta guerra. Seguimos mirando a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que hablaba en las últimas horas y calificaba así a su homólogo ruso. Decía que sigue decepcionado con Putin. Raging conflicts, 8 wars. I've settled 8 wars. I have one to go. You know what that one is. I thought that was going to be my easy one because I have a good relationship with President Putin, but I'm a little disappointed in President Putin right now. He knows that. I thought that was going to be the easy one. I settled one war, 36 years. Mientras tanto, miramos también a los mensajes por parte del Kremlin. Rusia ve negativamente la pérdida de moderación y la prudencia en Europa, que dice solamente aumenta y agrava las tensiones entre las partes. Es lo que apunta el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentando las palabras del presidente de Airbus, Ren Oberman, quien sugería adquirir armas nucleares tácticas para contrarrestar a Rusia. En diálogo con la prensa, el vocero consideró evidente que cada vez más europeos están perdiendo la moderación y la prudencia en sus enfoques, por lo que dice que hacen declaraciones provocadoras y piden que se tomen medidas adicionales para aumentar y agravar las tensiones. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se esfuerza por resistir un acuerdo de paz potencialmente humillante presentado por funcionarios estadounidenses justo cuando enfrenta una creciente presión interna para abandonar a su asesor más confiable en la guerra contra Rusia. Zelensky ha recibido señales de Estados Unidos de que debe aceptar este acuerdo elaborado en consulta con Moscú, es lo que informa la agencia Bloomberg. Zelensky va a sostener conversaciones este jueves con oficiales militares de Estados Unidos, encabezados por el secretario del Ejército Dan Driscoll. La delegación se ha reunido con la primera ministra ucraniana Yulia Sviridenko y el jefe del Ejército Oleksandr Syrskyi. Va a examinar formas de obligar a Rusia a poner fin a los combates. Diplomatik alandaki durumu da detaylı şekilde görüştük. Şu anda pek çok süreç hızlandı ve canlandı ve tüm bu faaliyetlerin acil bir barışa ve güvenliğin garanti altına alınmasına yönlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Savaş sona ermelidir ve barışın alternatifi yoktur. Ancak Rusya savaş ve insan öldürmenin hiçbir şekilde ödüllendirilemeyeceğini anlamalıdır. Y mientras tanto, las autoridades rusas han afeado la intensiva militarización que está llevando a cabo en los últimos años la OTAN sobre la región del Báltico, donde se halla el exclave ruso de Kaliningrado, en especial tras el inicio del conflicto en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, ha denunciado que son constantes los ejercicios militares de la OTAN en los que simulan escenarios como el bloqueo de Kaliningrado a costa de militarizar la región. Unas maniobras militares que van acompañadas de constantes amenazas de varios países de la Unión Europea, es lo que contaba en una entrevista para agencias rusas. Decía Zaharova, algunas figuras ya no de Lituania, sino de la Unión Europea, incitan a los países bálticos. Dicen que Kaliningrado podría ser arrasado. Mientras tanto, en Europa miramos a los mensajes por parte de Kaja Kallas. Decía en las últimas horas que Europa siempre ha apoyado una paz justa y duradera. Dice que acoge con satisfacción cualquier esfuerzo por lograrla. Dice que para que cualquier plan funcione necesita del apoyo de Ucrania y también de Europa. What we as Europeans have always supported is a long-lasting and just peace, and we welcome any efforts to achieve that. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board, so this is very clear. Also, we have to understand that in this war there is one aggressor and one victim, so we haven't heard of any concessions on the Russian side. También hablaba en este sentido el ministro alemán para Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería Federal, Thorsten Frey. Ha calificado este jueves de inaceptable el supuesto plan de Estados Unidos y Rusia para alcanzar la paz en Ucrania, que según Axios negocian actualmente Washington
Y Moscú decía que da la impresión de que Putin puede lograr sus objetivos en la guerra que no puede conseguir en el campo de batalla. Y decía, eso seguro sería un resultado que no sería aceptable. Es lo que apuntaba en una entrevista con la cadena privada de información 24 horas NTV. Hablaba de esto a raíz de estas informaciones sobre el supuesto plan de Estados Unidos y de Rusia y decía que esas noticias le resultan perturbadoras. Añadía que a la iniciativa le falta credibilidad que se debería dar en el campo de batalla. Dice que actualmente ven los ataques más duros de Rusia contra Ucrania y ven que los objetivos no son militares, sino infraestructura energética e infraestructura civil. Miramos también a Francia, y es que por si no entendieron bien lo que decía hace apenas unas semanas, con esos mensajes de que Europa debía estar preparada para un choque con Rusia dentro de 3 o 4 años, ahora el jefe del Estado Mayor francés, Fabien Mandon, ha ido un paso más allá en su retórica belicista. Decía, tenemos todo para disuadir a Moscú, lo que nos falta es la fortaleza para aceptar hacernos daño, para defender a la nación. Decía, si el país falla porque no está dispuesto a aceptar perder a sus hijos, entonces estamos en riesgo, es lo que apuntaba en un encuentro ante alcaldes franceses. El mensaje no deja lugar a reinterpretaciones metafóricas, pero por si acaso, el líder de las Fuerzas Armadas francesas quiere que las familias del país estén dispuestas a que sus hijos vayan a la guerra, pudiendo incluso morir para frenar un hasta ahora hipotético ataque ruso contra Europa. Las palabras de Mandon suponen una escalada más, un escalón más en este discurso que acompaña al ingente rearme europeo. Han provocado la reacción inmediata de los políticos franceses. De Francia pasamos también a mirar a España. Les contamos que los 2 cazas Eurofighter y el A400M cedidos a la misión de la OTAN Centinela Oriental para proteger el espacio aéreo de los aliados en respuesta a las incursiones rusas con drones han sido activados ante una alerta de entrada de objetos no identificados pero compatibles con aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo de Polonia, una alerta que se activaba cerca de las 6 horas local en Lituania debido a la potencial entrada de trazas no identificadas sobre territorio polaco procedentes del este, es lo que ha informado el Estado Mayor de la Defensa en un comunicado. Los 2 cazas y el avión cisterna A400M completaron unas 3 horas de vuelo y retornaron a su base, la ciudad lituana de Šiauliai. Una vez desaparecida la amenaza de incursión sobre Polonia. Decía que la realización de esta misión pone de relieve la preparación, la disposición y la capacidad de reacción de los medios españoles transferidos a la OTAN para garantizar la soberanía territorial en el flanco este de la alianza, es lo que resalta el jefe del destacamento del Ejército del Aire. Mientras tanto, los republicanos están viendo señales de alarma política por todas partes. Lo que más les inquieta es que muchos dentro del partido piensan que la situación va a seguir empeorando a medida que la inteligencia artificial transforme el panorama mediático, electoral y económico de aquí a 2026. La preocupación viene desde varios frentes. En primer lugar, las principales elecciones de noviembre han dejado al Partido Republicano en una posición peor de la esperada, revelando debilidades estructurales que no pueden atribuirse solo a factores locales. En segundo lugar, el aumento del drama interno y las divisiones dentro del bloque MAGA están profundizando las fisuras en el partido, complicando la capacidad de mantener una estrategia unificada y además cada vez más encuestas, tanto privadas como públicas, muestran un declive persistente en los niveles de aprobación del presidente Trump en cuestiones clave, especialmente aquellas en las que los republicanos solían dominar, como por ejemplo la economía, los precios y la confianza en la gestión. Los republicanos no solo están perdiendo elecciones, sino que además han perdido terreno en asuntos económicos fundamentales. Es lo que apuntan las últimas encuestas. La tendencia es consistente y para muchos estrategas es innegable. Fuentes cercanas a Donald Trump, gente leal al presidente de Estados Unidos, dice que su círculo está desanimado, algo que se ha visto reforzado con la publicación de 5 nuevas encuestas que sugieren que los problemas republicanos podrían ser más profundos de lo que reconocen actualmente. Mirando esta crisis en Estados Unidos, vamos a escuchar últimas palabras por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que firmaba el proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos sus archivos sobre Jeffrey Epstein. Decía el propio Trump que estaba vinculado con muchas figuras demócratas conocidas. Apuntaba a Bill Clinton, a Larry Summers, incluso apuntaba al líder de la minoría, Hakeem Jeffries. Así se publicaba en estos archivos. Este era el mensaje de la fiscal general Pam Bondi.
We have released over 33,000 Epstein documents to the Hill, and we'll continue to follow the law and to have maximum transparency. Also, we will always encourage all victims to come forward. What are the next steps, Madam Attorney General, for the DOJ regarding what we assume President Trump will sign into law with the Epstein files? Is this going to be on the Justice Department website? What are you doing here over the next 30 days as we understand it? We will continue to follow the law with maximum transparency while protecting victims. Además, también les contamos que Donald Trump ha exigido el arresto y juicio de varios legisladores demócratas sediciosos por un vídeo en el que apelaban directamente a personal militar y de inteligencia en servicio para que se negaran a cumplir órdenes ilegales. Dijo que sus acciones eran castigables con la muerte. También compartía una publicación en redes sociales en las que pedía colgar a los demócratas. La retórica incendiaria de Trump se produce en medio de una grave preocupación bipartidista por el aumento de la violencia política en Estados Unidos, tras los asesinatos de alto perfil, incluidos los de Charlie Kirk y un legislador demócrata en Minnesota. Su acusación de sedición es el último episodio de intercambio que se ha prolongado en los últimos años entre republicanos y demócratas, en el que cada bando acusa al otro de violar la Constitución de Estados Unidos y socavar la democracia en pos de sus propios intereses partidistas e ideológicos. Muy pendientes de las últimas horas en Estados Unidos, atentos también a la tensión en Venezuela. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida más información. Negocios Televisión. Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará la tijera al sistema de pensiones. Acaban de abrir la caja de Pandora. El lío es espectacular. Ahora, ¿es diferente al nuestro en España? No, para nada. El lío significa que en 10 años esto está aquí arriba. Si tenemos esto aquí arriba, en 10 años, ese movimiento de jubilación va haciendo prácticamente imposible una pirámide. Piensen que esto era así, ¿eh? Esto era así. Pero no habían venido los inmigrantes a cambiar la pirámide poblacional. ¿Dónde están? La inmigración va a cubrir lo que los ciudadanos no quieren ya tener hijos, pues prefieren tener perritos todo el día. Los perritos no cotizan. Que sería una buena solución, ¿eh? Oiga, ¿usted quiere tener un perro y no quiere tener niños? Pues a pagar. Perro y el gato que paguen, ¿no? No están sustituyendo a... ¿No era mejor hace 15 o 20 años haber dicho, oiga, si usted tiene un hijo, se le vamos a apoyar? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar el problemón que nos viene encima. Dice, no, venga, no quieren tener hijos, vamos a tener inmigración. ¿Y dónde están? ¿O es que tenemos un entorno de inmigración donde no toda la inmigración cotiza? Vale, y si no cotiza, entonces ¿qué hacen? Comer recursos. Ah, y si comen recursos, no solucionan el problema. Esto no es una pirámide, esto es una broma. ¿Qué es lo que dice Merz? O hacemos un cambio, o aquí no tiene pensiones ni Peter. No, pues subamos impuestos. ¿Pero qué más impuestos? Si estás lleno de deuda porque no has parado de emitir dinero y no paras de gastar como si no hubiera un mañana. España va como una moto. ¿Y tú qué estás haciendo? Recaudando todavía más. ¿Pero para qué? Para poder gastar más. ¿Para qué estás gastando más? ¿Por qué no utilizar los momentos donde la economía te da un excedente para hacer las reformas? Nadie se mete cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, no vamos a meternos, pero ahora ya no tienen margen de maniobra. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién asume ahora la responsabilidad? Son los mismos inútiles que ahora nos dicen, vamos a sacaros de esta. ¿Pero qué vais a sacarnos? Si sois incapaces. Y ya lo habéis demostrado. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas. Hablamos de cómo está la situación en Estados Unidos, estábamos hablando también de la tensión en Venezuela, pues ojo a lo que está pasando ahora mismo en la COP30. Se habla de un incendio
Se habla de una alarma de incendio en la COP30 en el centro de prensa. Están evacuando partes del recinto actualmente. Dice que esperan reanudar las operaciones en breve. Están viendo señales precisamente de esta conferencia, de este COP30, donde, como decimos, hay una alarma de incendio. Se habla de un incendio que está teniendo lugar en estos momentos en la COP30. Se habla de evacuaciones y, de hecho, están pidiendo a todos que abandonen este recinto lo antes posible. La conferencia sobre el clima está sufriendo un incendio. Vemos imágenes en las redes sociales con personas corriendo con evacuación inmediata de parte del recinto y varios medios que hablan, bueno, de que literalmente la COP30 está en llamas en estos momentos. Evacuaciones de parte del recinto y, bueno, pues imágenes en las redes sociales que muestran este incendio que se está produciendo actualmente en esta conferencia sobre el clima. Muy atentos a esta última hora, esperando también enseñarles imágenes en los próximos minutos, en los próximos segundos de esta COP30 que se está celebrando en Italia y que está sufriendo un incendio en estos momentos. Atentos a la última hora, muy atentos a esta COP30 en Brasil. Nosotros vamos a seguir mirando a Estados Unidos, vamos a seguir mirando a últimas horas y vamos a contarles que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha estado utilizando en secreto una red nacional de lectores de matrículas y algoritmos predictivos para rastrear a millones de conductores estadounidenses, incluso lejos de la frontera. El sistema detecta patrones de viajes sospechosos y luego avisa a la policía local para que detenga a los conductores por infracciones menores. Muchos son interrogados, registrados o arrestados a pesar de no haber pruebas de delito. Esto revela un uso masivo y altamente intrusivo de la vigilancia tecnológica por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que plantea serias preguntas sobre privacidad y derechos civiles. La agencia no se limita a monitorear la frontera. Mediante lectores automáticos de matrículas y algoritmos predictivos puede rastrear los movimientos de millones de conductores por todo el país. El sistema analiza patrones de viaje considerados sospechosos y activa alertas para que la policía local detenga vehículos, muchas veces por infracciones menores. Ciudadanos que nunca han cometido un delito terminan siendo interrogados, registrados o incluso arrestados, todo con base en un perfil generado por una inteligencia artificial. Expertos en derechos civiles advierten que este tipo de vigilancia preventiva equivale a un control de la movilidad sin supervisión judicial, creando un peligro enorme de abusos y también de discriminación. Mientras tanto, seguimos atentos a los números de Donald Trump. Decían que un tercio de latinos que votaron en 2024 por el presidente de Estados Unidos ahora están arrepentidos o decepcionados con su elección. Es lo que apuntaba una encuesta de la firma Global Strategy Group. Además, la desaprobación de Trump entre los hispanos ha subido al 63% en noviembre, 3 puntos porcentuales más que la anterior medición de septiembre y 9 puntos más desde la primera encuesta en febrero. La aprobación de Trump cayó al 35%, es decir, 2 puntos porcentuales menos que en septiembre y 8 menos que en febrero. Es lo que apuntaba este estudio de opinión. Así reaccionaba Trump a sus últimas encuestas, a sus últimos números. So my poll numbers just went down, but with smart people, they've gone way up. They've gone way up. Mientras tanto, vamos a mirar a un Donald Trump que dijo que se va a reunir este viernes en el despacho Oval con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zoran Mandani, cuya victoria en las elecciones a la alcaldía desaprobó. Decía el alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zoran Mandani, ha solicitado una reunión. Hemos acordado que tendrá lugar en el despacho Oval el viernes 21 de noviembre. Pronto habrá más detalles, es lo que escribía Trump en Truth Social. Mientras tanto, el movimiento Generación Z ha convocado una nueva marcha para este jueves en México. Se espera a eso de las 7 de la tarde en España y va a coincidir con el aniversario de la Revolución Mexicana. Bajo el lema mexicano, al grito de guerra, esta nueva movilización en la Ciudad de México se produce días después de los violentos incidentes registrados durante la marcha del pasado 15 de noviembre, que dejó unos 20 detenidos y al menos 100 policías heridos. El colectivo, que se organiza principalmente a través de redes sociales, denuncia la inseguridad y la corrupción en el país. Se espera que esta marcha comience en el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo capitalino, por lo que se prevén cierres viales, suspensión temporal de algunas estaciones de transporte colectivo, así como interrupciones y cierres intermitentes de varias líneas del Metrobús. La convocatoria fue lanzada a nivel nacional con la intención de que estas manifestaciones se repliquen en otros
los estados. Al mismo tiempo, el movimiento Generación Z exige la liberación de todas las personas detenidas durante el fin de semana, argumentando que han sido retenidas sin claridad, sin información a sus familiares y sin las garantías mínimas que exige la Constitución. Miramos también a Venezuela. Una explosión seguida de un incendio se ha registrado este miércoles en la planta de procesamiento de petróleo de la estatal Petrocedeño, ubicada en el estado de Anzoátegui. Es lo que reporta la agencia Reuters, citando fuentes de petróleos de Venezuela, a la cual pertenece Petrocedeño. En este sentido, el estallido ocurrió por la tarde y generó llamas y una columna de humo que se concentraron cerca de una torre de destilación, parte de la planta de mejoramiento de petróleo que se vio afectada. Después de esto, trabajadores del complejo fueron evacuados de forma preventiva, es lo que apuntan medios locales. Hasta ahora no se reportan personas heridas. La planta afectada se encuentra en la faja del Orinoco, la principal región productora de petróleo de Venezuela, y es clave para convertir la producción de crudo pesado del país en petróleos aptos para la exportación. Por su parte, Nicolás Maduro anunciaba este miércoles un plan para defender con armamento pesado y misiles la gran zona entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira, enfrente del Mar Caribe. Este anuncio se hace en un momento en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas cercanas al país, lo que ha sido visto por el régimen chavista como una amenaza. Decía Maduro: aquí está el plan integral de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira, al detalle, calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de armas, lo que explicaba Maduro en un acto mientras indicaba su plan con un mapa en el que aparecía delimitada una porción de la zona costera del país frente al Caribe. El plan que añadía Maduro no lo hizo un grupo de expertos, sino las mentes pensantes del pueblo empoderado que reside entre la región, entre la capital y la región costera, donde se ubica el puerto de La Guaira y el principal aeropuerto del país, el internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Mirando a Venezuela, les contamos una última hora. 2 bombarderos estratégicos B-52H de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegaron desde la base aérea de Minot y se dirigieron hacia el sureste, en lo que todo indica sería un despliegue operativo rumbo al Caribe, en las cercanías de la costa venezolana. Se trata de uno de los aviones más emblemáticos del arsenal estadounidense, diseñado para misiones de largo alcance y con capacidad para aportar armamento convencional y nuclear, lo que añade un peso simbólico y estratégico a cualquier movimiento de este tipo. Lo más llamativo ocurrió en pleno vuelo. Ambos B-52 apagaron sus transpondedores, desapareciendo de los sistemas de seguimiento públicos y dejando solo trazas fragmentadas antes de continuar su ruta en modo oculto. La desconexión deliberada suele emplearse en misiones sensibles, ejercicios de alta prioridad o despliegues en los que el Pentágono busca reducir la visibilidad de la operación mientras se desarrolla. Aunque no hay información oficial sobre el motivo de este vuelo, el desplazamiento de bombarderos de este tipo hacia el Caribe coincide con un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región y las señales de creciente presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Pendientes de estas alertas en Venezuela, nosotros miramos también a la NASA, que finalmente celebraba su tan esperada conferencia de prensa sobre 3 y las cosas se volvieron aún más misteriosas. En lugar de respuestas recibimos, pues más dudas. Y es que decía la NASA que es solo un cometa natural, pero las imágenes eran borrosas, manchadas y, mientras tanto, astrónomos aficionados están capturando imágenes más nítidas y extrañas que muestran chorros largos y perfectamente rectos que se extienden a lo largo de casi 1 millón de kilómetros. Chorros que, según algunos, parecen más propulsores que algo natural. La NASA ni siquiera habló de los mayores enigmas. Por ejemplo, ignoraba el hecho de que 3 es 1 millón de veces más masivo que Oumuamua, o que su trayectoria está inusualmente alineada con nuestro sistema solar, algo que tiene solo un 0,2% de opciones de ocurrir por accidente. Si todo es normal, no se entiende por qué la NASA evitaba estas anomalías. Para una agencia con tecnología y financiación ilimitadas, el silencio es más ensordecedor que los datos. Ahora todos esperan que los grandes telescopios como Hubble, Webb y los demás revelen en las próximas semanas estas imágenes y, sobre todo, disipen la incertidumbre. Y seguimos hablando de la NASA, y es que sus científicos han quedado desconcertados tras descubrir en Marte una roca que no pertenecía allí, con una composición que apuntaba a un posible origen interestelar. Decía que esta roca fue identificada como un objeto de interés, es lo que escribía la Agencia Espacial en una reciente publicación de un blog que detalla la grava que potencialmente podría ser
intergaláctica. El rover Perseverance de la NASA, que lleva 5 años explorando el planeta rojo, se topó con la anomalía geológica mientras exploraba la zona de Bernoden, del cráter G0 de 28 millas de ancho. Es lo que apunta la publicación. La NASA descubre en Marte una roca que no debería estar allí. Los científicos piensan que es un visitante del espacio exterior. La roca, apodada Pipsakla, medía cerca de 31 pulgadas de ancho. Y si bien encontrar una piedra en Marte puede no parecer algo revolucionario, este ejemplar en particular destacó por su apariencia esculpida y elevada, que difería de las rocas circundantes, que son bajas, planas y fragmentadas. El análisis posterior realizado por la Supercam de este rover reveló que el guijarro marciano tenía un alto contenido de hierro y níquel, una combinación de elementos más asociada con los meteoritos de hierro-níquel que con las rocas más comunes. Además, les contamos que cuando una tormenta solar golpea la Tierra solemos pensar en auroras espectaculares, pero más allá del espectáculo luminoso, estas explosiones de energía procedentes del Sol impactan directamente en una región casi invisible que protege a nuestro planeta. Hablamos de la plasmasfera. Este caparazón de plasma, un gas formado por partículas cargadas, envuelve a la Tierra y actúa como una extensión silenciosa de nuestro campo magnético, filtrando radiación y amortiguando parte del bombardeo de partículas que llega del espacio. Sin la plasmasfera, los satélites, las comunicaciones y hasta nuestro propio entorno tecnológico serían mucho más frágiles. Normalmente esta capa se extiende hasta unos 44.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, formando una estructura esférica que coopera con la magnetosfera para bloquear partículas peligrosas. Pero un nuevo estudio publicado en Earth, Planets and Space y liderado por Atsuki Shimbori de la Universidad de Nagoya muestra que una supertormenta geomagnética puede reducirla a una fracción de su tamaño original. Y eso es exactamente lo que ocurrió el 10 y 11 de mayo de 2024, durante el evento más potente de las últimas 2 décadas. La llamada tormenta de Gannon, que era clave en este hallazgo por el satélite ARAS, lanzado por la Agencia Espacial Japonesa en 2016 y situado en una órbita perfecta para estudiar la plasmasfera. Desde las últimas horas, con la mirada puesta también en la ciencia, nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con el mejor análisis, los mejores expertos, como siempre, Negocios Televisión.